por tus bondades, tus misericordias y por este tiempo que nos provees. Sabemos que es tu gracia la que permite, Señor, que escuchemos tu palabra. Oramos para que ella sea viva, eficaz, transformadora. Y, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Señor, que el mensaje que va a ser aquí expuesto sea de total claridad para nosotros y, Señor, que podamos entenderlo, comprenderlo, pero también vivirlo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el- el- la clase de hoy es titulada El mejor amigo y quiero comenzar leyendo Juan 15, versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Amén. Nosotros vivimos en un mundo donde muchas personas dicen tener amigos, eh, pero pocas personas saben lo que realmente significa la verdadera amistad. Un amigo verdadero no simplemente es alguien que comparte momentos agradables, que está presente cuando todo va bien. No es alguien que solamente sonríe cuando hay tiempos de abundancia, pero que se desaparece cuando hay tiempos de necesidad. Y hermano, la verdad, si en algo se prueba la verdadera amistad, es en las pruebas, en las dificultades. Ahí es donde vemos si ese amigo que nosotros consideramos amigo es realmente fiel, eh, cuando las cargas se vuelven pesadas, cuando sabemos que se requiere de apoyo, hay debilidad en nuestra vida, allí es que se prueba la verdadera amistad. Y en realidad es que los verdaderos amigos sabemos que en un mundo caído como nosotros, como el en el que vivimos, son escasos. Muchos rodean a una persona mientras hay prosperidad, beneficios, pero cuando llega enfermedad, pobreza, sufrimiento, se apartan. Y lo más raro, hermano, no solamente es eso, sino encontrar a alguien, no solo que permanezca en momentos de debilidad, sino que se preocupe verdaderamente por el estado de nuestra alma. Y hay quienes se interesan por nuestra compañía, se interesan por cuando somos útiles para ellos, porque algunos tienen influencia, pero pocas personas se preocupan por la relación que nosotros tenemos con Dios. Pocas personas se preocupan por nuestra salvación, por nuestro destino eterno. Y es precisamente allí donde surge la necesidad del ser humano. Nosotros no solamente necesitamos amigos para esta vida, que es bueno tener amigos, verdaderos amigos, sino que necesitamos también amigos que puedan sostenernos en la eternidad. Un amigo que permanezca cuando todas las demás cosas fallen, un amigo que nos ayude cuando nuestras fuerzas terminen, un amigo que tenga el poder para resolver nuestra necesidad más profunda. Y la Escritura nos presenta a esa persona, ese verdadero amigo, y es nuestro Señor Jesucristo, que Él es aquel amigo del cual habla Proverbios. Hay amigos más unidos que un hermano, Proverbios 18:24, una amistad que trasciende el tiempo, trasciende la muerte. El texto que leíamos al principio menciona esa palabra amigos. Dice: Señor, ya no los llamaré, ahora los llamaré amigos, dice el Señor. Y eso no nos habla solamente de una idea religiosa o de una relación externa, más bien nos habla de una relación viva, una relación personal. Y en eso consiste el cristianismo, en caminar con Cristo como nuestro amigo, no solamente nuestro hermano, no solamente nuestro Dios, Él es también nuestro amigo y debemos conocerlo íntimamente y experimentar su fidelidad. Ahora yo quiero que entendamos quién es Cristo como amigos
para nosotros los creyentes. Cristo es un amigo para los necesitados. Y para entender la grandeza de la amistad de Cristo, nosotros primero debemos reconocer nuestra verdadera condición. Y aquí es donde el Evangelio nos confronta con nuestro orgullo, porque por naturaleza todos los seres humanos estamos en necesidad. El ser humano tiende a pensar que puede sostenerse por sí mismo, con esfuerzo, con disciplina, quizá adoptando una religión, pero la Escritura nos da un diagnóstico que es mucho más profundo y dice que delante de Dios nuestra condición natural es de ruina espiritual. Eso es de lo que nos habla la Escritura. Un hombre sin Cristo puede aparentar estabilidad, puede aparentar éxito, una vida admirable ante los demás, pero en lo profundo permanece bajo el peso del pecado, sin vida espiritual. Esto significa que nuestro problema principal, hermanos, no es algo externo, sino que nuestro problema principal es interno. Nuestra corrupción afecta la mente, afecta la voluntad, nuestros deseos. Por eso pensamos mal, deseamos mal, elegimos mal, porque el corazón humano, por naturaleza, está apartado de Dios. Así que, ¿de qué le sirve a una persona tener logros visibles con un alma vacía? ¿De qué sirve eh, una imagen correcta ante los hombres si espiritualmente seguimos muertos delante de Dios? Esa es la realidad que muchas personas evitan enfrentar. Y mientras nosotros no entendamos cuál es nuestra verdadera necesidad, jamás vamos a apreciar la grandeza de Cristo. Porque quien no reconoce su enfermedad, no busca al médico. Quien no siente el peso de la deuda que tiene, no valora a aquel que paga la deuda. Por eso es necesario que nosotros nos preguntemos si realmente reconocemos que tenemos una necesidad espiritual o si seguimos confiando en nuestros recursos, en nuestra experiencia, en nuestra religión, o hemos comprendido que sin Cristo no solo estamos incompletos, sino que estamos perdidos. El Evangelio no es un complemento para la vida, el Evangelio es la única esperanza para un alma que se encuentra en ruinas. Y es aquí en donde resplandece el Evangelio. Jesús vino para los necesitados, Él no vino para quienes consideran que son autosuficientes, sino para aquellos que reconocen incapacidad. Él vino a los quebrantados, a los cansados, a los que saben que no pueden salvarse por sí mismos. Nosotros somos deudores delante de Dios. Nosotros le debemos obediencia perfecta, una obediencia que jamás hemos podido llevar a cabo. Y esa deuda no puede pagarse con buenas intenciones, con una moralidad externa, con esfuerzos religiosos. Es una deuda que es imposible de pagar para el hombre. Sin embargo, hermanos, Cristo vino como el amigo que paga aquella deuda que nosotros no podemos pagar. Él cargó con nuestro castigo cuando fue a la cruz. Él asumió nuestra culpa, Él tomó nuestro lugar y esa es la profundidad de su amistad. No solo nos acompaña en la necesidad, sino que Él resuelve la necesidad más grande que nosotros tenemos. Y aquí entonces, hermanos, hallamos una verdad que es muy consoladora, y es que Él no rechaza nuestra miseria, sino que al contrario, atrae nuestra miseria su compasión. Muchas veces pensamos que debemos arreglar nuestra vida antes de acercarnos a Dios, como si primero tuviéramos que limpiarnos para ser recibidos por Cristo. Pero Cristo no espera que nosotros arreglemos nuestra vida para recibirnos. Él nos recibe tal como nosotros estamos y lo hace para transformarnos. Él no llama sanos, sino enfermos, no recibe a los perfectos, Él recibe necesitados. Entonces, nosotros no debemos preguntarnos si somos lo suficientemente dignos para ser recibidos por Cristo, porque nunca vamos a ser
suficientemente dignos. La verdadera pregunta es si reconocemos cuánto necesitamos de su gracia. Entre más clara nosotros tengamos la necesidad que existe en nuestra vida, más glorioso se vuelve Cristo ante nuestros ojos. Y quien acude a Cristo en verdadera necesidad, dice la Escritura que jamás será rechazado. Y esa es la esperanza del Evangelio y la grandeza comparable del mejor amigo que tenemos, que es Jesucristo. Ahora, hermanos, Cristo también es un amigo entregado. Él demostró su amor como amigo en sus acciones. Y aquí hallamos la diferencia entre una amistad superficial y una verdadera amistad. Y eso se demuestra en las acciones, no solamente en las palabras vacías, en acciones. Las palabras de un amigo, hermano, pueden ser conmovedoras, eh, puede haber promesas entre amigos y sonar sinceras esas promesas, pero la autenticidad de una relación se revela cuando llega el momento de actuar, se lleva a cabo en acciones. Cualquiera puede decir que ama, cualquiera puede afirmar que es una persona leal en su amistad, pero solo el sacrificio demuestra la profundidad real del compromiso que existe en esa amistad. Y aquí es donde la amistad de Cristo se levanta sobre toda amistad humana. La amistad del Señor Jesús no se limitó a intenciones nobles, no se limitó a sentimientos. Él actuó de una manera que supera toda comprensión. Él siendo el Dios eterno, glorioso, digno de toda oración, decidió humillarse voluntariamente. Él descendió y lo hizo por decisión propia. Tomó naturaleza humana, entró en un mundo roto, caminó entre pecadores, experimentó cansancio, rechazo, dolor, sufrimiento. Y todo esto, Él no lo hizo por obligación, lo hizo por amor. Y eso de por sí ya es algo asombroso. Pero hermanos, Cristo fue aún más lejos, porque Él no solo vino a vivir entre nosotros, vino a morir por nosotros. La cruz no fue un accidente trágico, no fue una derrota, fue una decisión voluntaria de aquel buen amigo, del mejor amigo que nosotros podemos tener. Él sabía perfectamente el costo, él sabía el sufrimiento físico que iba a recibir, la humillación pública y sobre todo el peso del juicio divino que iba a recaer sobre él. Sin embargo, vemos que Cristo avanzó, lo hizo con determinación, porque no existía otra forma de salvarnos. Y aquí es donde está la grandeza del incomparable amor de Jesús. Él no murió por amigos fieles, Él murió por enemigos, por personas rebeldes. Él no entregó su vida por personas dignas, agradecidas, sino por pecadores que eran culpables. Y aquí es donde debemos preguntarnos si hemos pensado en esa clase de amor, hemos meditado en el amor de Cristo. ¿Qué amistad humana se entrega de esa manera por quienes no merecen su amistad? Nosotros podríamos sacrificarnos quizás por alguien al que amamos, por un familiar, por un hijo, por un padre, pero Cristo entregó todo por quienes lo habían rechazado. Y la cruz, hermanos, es la evidencia definitiva de su compromiso con nosotros. Cada herida, cada gota de sangre, cada clavo, cada palabra que pronunció en aquella cruz declaran que el amor de Jesús no es una simple teoría, que no fue un discurso religioso, sino que fue una realidad histórica. Esto no consiste solo en ser cercano a nosotros, sino que el amor de Cristo nos sustituye, Él se pone en nuestro lugar para que nosotros podamos ocupar su lugar delante del Padre. Y eso debe confrontar, hermanos, nuestra forma de entender el amor, porque muchas veces nosotros
reducimos el amor a simples emociones, a afinidades que tenemos, a palabras bonitas, pero Cristo nos muestra que el verdadero amor se demuestra entregándose. Se mide por lo que está dispuesto a sacrificarse por el bien del otro. Y si nosotros queremos comprender cuánto valemos para Cristo, debemos entonces poner nuestra mirada en el Calvario, mirar esa cruz. Ahora, hermanos, la historia no termina en la cruz. Cristo resucitó y Cristo sigue actuando como un amigo entregado hoy en día. Su obra no pertenece solo al pasado, su obra continúa presente. Él intercede por los suyos, Él los sostiene en la debilidad, Él los defiende en medio de sus luchas, los guía hasta el final. Cristo no fue un amigo que hizo algo grandioso una vez y luego se retiró, no. Cristo sigue involucrado, sigue presente, sigue obrando en nuestra vida y eso significa que su amistad no es un recuerdo, es una realidad que es viva, que es actual. Él no solo nos amó en aquel momento en la cruz, Él nos ama hoy día. No solo murió por nosotros, Cristo vive por nosotros. Y eso debe llenarnos de gozo, pero también llevarnos a preguntar, ¿cómo respondemos nosotros a un amor así? ¿Cuál es nuestra respuesta hacia ese amor? ¿Realmente estamos valorando la magnitud de su entrega? Hemos acostumbrado tanto que ya no nos asombra, no nos conmueve. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente lo que Cristo hizo, el corazón no puede permanecer indiferente. La única respuesta adecuada a la obra de Jesucristo por nosotros es rendición, es gratitud, es adoración, porque no hay amigo como aquel que entrega su vida para rescatar nuestra vida. Ahora, hermanos, Cristo también es un amigo poderoso, porque él posee autoridad absoluta para ayudar. Muchas amistades humanas tienen buenas intenciones, pero carecen de poder para resolver nuestros problemas. Y muchas amistades pueden ofrecernos consuelo, compañía, palabras de ánimo. ¿Realmente estas cosas tienen valor? Que una persona se acerque cuando estamos en debilidad y nos ofrezca todo esto. Sin embargo, hay situaciones en las que la cercanía humana no basta. Hay heridas que no pueden sanar, cargas, hay luchas que no se pueden quitar. Un amigo terrenal, hermanos, puede sentarse a nuestro lado en medio del dolor, puede escucharnos, pero no siempre puede cambiar la realidad que enfrentamos. Y esa limitación nos recuerda algo que es muy importante, es que la compasión sin poder tiene un alcance que es limitado. Pero Cristo, hermanos, no tiene un poder limitado. En Él hay compasión unida a un poder absoluto, a un poder divino. Él no solo desea ayudarnos, Cristo puede ayudarnos, porque la autoridad de Cristo no tiene límites. Él no depende de recursos externos, no está condicionada por circunstancias, no se agota frente a la magnitud de nuestros problemas. Cristo posee un poder que es soberano, que actúa donde nadie más puede hacerlo. Y ese poder se ve en primer lugar en su capacidad para perdonar el pecado. Pensemos en esto, hermanos. La culpa es una carga que muchas personas arrastran por años. Hay recuerdos, hay decisiones, pecados que persiguen la conciencia. Puede borrar esa deuda moral
que existe delante de Dios. Ninguna disciplina personal, ninguna actividad puede limpiar el registro de cosas que aún quedan allí en nuestra alma, pero Cristo tiene autoridad para perdonar el pecado más grande. La palabra de Dios da vida, la sangre de Cristo limpia, su gracia restaura completamente. Así que hermanos, ¿quién más puede hablar a un pecador que es culpable y decirle, tus pecados son perdonados? Solo Cristo. Por más grave que haya sido tu pecado, el recuerdo, aquella cosa que tienes, Cristo puede perdonarla. Y esa es una evidencia extraordinaria de su poder. Pero la obra de Cristo no termina en el perdón. Él también transforma el corazón desde adentro, porque nuestro problema no es únicamente lo que hemos hecho, sino lo que somos por naturaleza. Y nuestro corazón por naturaleza es duro, inclinado al mal, resiste a Dios. Ningún problema moral puede producir una verdadera renovación interior, pero Cristo sí puede. Él puede quitar la dureza de nuestro corazón, puede iluminar nuestra mente, puede renovar nuestra voluntad, puede despertar nuevos afectos. Donde había resistencia, Él produce rendición. Donde había indiferencia, Él produce amor. Donde había esclavitud, Él produce libertad. Eso significa, hermanos, que su poder no solo nos declara perdonados, su poder nos hace nuevos. Y esa transformación es una de las marcas más visibles de su amistad. Él está interesado en transformar nuestra vida. Además, Cristo tiene poder para sostener al creyente hasta el final. La vida cristiana no se mantiene por nuestras propias fuerzas, es una vida imposible. Por lo tanto, sabemos que hay tentaciones, hay pruebas, hay debilidades, hay temporadas de agotamiento. Nos damos cuenta que somos frágiles. Así que si dependiera únicamente de nuestra constancia, nosotros caeríamos otra vez. Pero Cristo da gracia para que podamos perseverar. Él fortalece, Él levanta, Él corrige, Él sostiene. Y su poder no se limita al inicio de la vida cristiana. Su poder permanece activo en cada etapa de nuestro camino como creyentes. Él no solo nos salva, Él nos preserva, Él nos sostiene. Él no solo nos rescata, también nos acompaña en este camino. No solo comienza la obra, dice que la perfeccionará hasta el final, Él la lleva a buen término. Y esto debe producir en nosotros profunda seguridad, porque nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad, sino en su autoridad. No estamos sostenidos por la fuerza de nuestra mano, sino por la firmeza de su mano, de la mano de Cristo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿en quién estamos confiando realmente? ¿Estamos confiando en nuestras capacidades o en el poder suficiente de Jesucristo? Mientras nosotros confiemos en nosotros mismos, siempre encontraremos límites. Pero cuando descansamos en Él, descubrimos que su poder es más grande que nuestra culpa, más fuerte que nuestra debilidad, es más firme que cualquier circunstancia. Su amistad, hermanos, es suficiente, porque donde otros terminan, donde otros fracasan, Cristo siempre triunfa. Y al hacerlo, hermanos, al triunfar, Él asegura no solo nuestro presente, sino también nuestro destino eterno. No hay amigo con una autoridad tan absoluta ni con un poder tan perfecto como el de Jesucristo. Ahora,
Cristo también es un amigo amoroso. Hay ternura y hay compasión infinita en el Señor. Cuando nosotros contemplamos la manera en que Jesús ama, entonces descubrimos que no estamos hablando de un simple afecto superficial, que no estamos hablando de una simpatía pasajera, estamos hablando de un amor profundo, un amor santo, perseverante y absolutamente seguro, un amor en el que podemos confiar. ¿Y en qué radica la grandeza de este amor? Hermanos, en que no depende de nosotros, no es por nuestros méritos, no es por nuestro desempeño. Hermanos, por lo general el amor humano suele estar condicionado. Muchas relaciones cambian según la respuesta que reciben de la otra persona, según la utilidad que podemos sacar o la conducta de la otra persona. Pero cuando nosotros nos decepcionamos, muchas veces la cercanía con las demás personas disminuye. Pero el amor de Cristo no funciona de esa manera. Porque su amor, hermano, brota de su propia naturaleza misericordiosa. Él ama porque decidió extender gracia a quienes no la merecen. Ama no porque encontró algo admirable en nosotros, algo bonito, sino porque quiso derramar su bondad. Éramos pecadores necesitados y Él quiso amarnos. Y eso significa que su amor no cambia según nuestras circunstancias. Su amor no aumenta cuando nuestros éxitos son grandes, ni disminuye con nuestros fracasos. El amor de Cristo es constante. El amor de Cristo es firme. Es un amor inmutable. Y esa verdad debe cambiar por completo la seguridad que debemos tener como creyentes. Porque si el amor de Cristo dependiera de nuestro rendimiento, de lo que hacemos, viviríamos en una incertidumbre permanente. Porque nunca sabríamos si hemos hecho lo suficiente para ser aceptados. Pero su amor no se sostiene, hermanos, en nuestra capacidad. Su amor se sostiene en su fidelidad. Y eso lo convierte en un amor que es absolutamente confiable. Hermanos, ¿no es esa una de las mayores necesidades de nuestra alma? ¿No es una de las mayores necesidades de nuestra alma ser amados de una manera segura, ser conocidos completamente y aún así no ser rechazados, ser vistos en nuestras debilidades y en lugar de ser despreciados, ser abrazados con misericordia? Y eso es precisamente lo que encontramos en Jesucristo. Su amor se ve claramente en la forma en que recibe al quebrantado, en que restaura al arrepentido. Él no aparta a quien viene con un corazón herido, no desprecia al que reconoce el pecado, no rechaza al que se acerca con vergüenza y necesidad. Al contrario, la ternura de Cristo se acerca precisamente a quienes más conscientes están de su fragilidad, de su pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, en los evangelios nosotros vemos a Cristo tocando al leproso, escuchando al marginado, recibiendo al pecador, restaurando al caído? Y esas escenas no son escenas aisladas, son escenas que nos revelan el corazón de Cristo, un corazón lleno de compasión infinita. Y eso debe hablar profundamente a nuestra realidad, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestras luchas, nuestros errores, que nuestro pasado nos descalifica para acercarnos a Jesús. Creemos que debemos resolver nuestra debilidad primero antes de buscar la presencia de Cristo. Pero eso es una mentira, hermano. La amistad de Cristo no nos excluye por nuestro pasado. Él se interesa por nuestras luchas. Él conoce nuestras lágrimas. Él comprende nuestras debilidades. Nada de lo que vivimos le resulta indiferente. Ningún dolor es demasiado pequeño para la compasión que tiene Cristo.
Ninguna carga es demasiado pesada para el cuidado que tiene Cristo con nosotros. Ahora, su amor no es un amor permisivo y eso debemos tener claro. No es un amor superficial, es un amor verdadero, es un amor paciente que también corrige, porque amar verdaderamente implica buscar el bien del otro y Cristo busca nuestro bien. Cristo no nos deja como estamos. Su ternura no elimina la disciplina. Al contrario, la disciplina es la llena de propósito, corrige para restaurar, para sanar, para guiarnos por el camino correcto. Y su corrección, hermanos, nos habla de su amor, porque un amor que no confronta puede parecer amable, pero es un amor que no transforma. Cristo nos ama demasiado como para dejarnos atrapados en lo que nos destruye. Cristo nos ama demasiado como para dejarnos aislados de lo que destruye nuestra comunión con Él. Por eso su corrección, hermano, no significa rechazo. Su corrección es una evidencia de que nosotros seguimos siendo objeto de su cuidado, de su amor. Tener a Cristo como amigo significa poseer el amor más puro y seguro que tú puedes encontrar en esta vida y en la eternidad. Un amor que nunca traiciona, el amor de Cristo nunca se agota, el amor de Cristo nunca se aparta. En un mundo donde tantas relaciones nos decepcionan, el amor de Cristo, hermanos, permanece intacto. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos descansando realmente en ese amor? ¿O seguimos buscando en otros lugares la seguridad que solo Cristo puede ofrecernos? Cuando el alma comprende la profundidad de la ternura, la profundidad del amor de Cristo, hermanos, deja de mendigar aceptación en el mundo y aprende a vivir satisfecha en Él. No existe amor más grande, más santo ni más seguro que el amor de Jesucristo. Ahora, Cristo también es un amigo sabio. Él es el guía perfecto de nuestra alma. No toda amistad beneficia. Hay amistades sinceras, incluso amistades afectuosas, que terminan sin resultado. Un consejo, aunque dado con mucho cariño, puede ser un consejo desacertado si no está guiado por una verdadera sabiduría. Y esa es una realidad que nosotros hemos experimentado en algún momento. Personas cercanas pueden ofrecernos apoyo, compañía, incluso dirección, pero su visión es limitada. Quizá están viendo solo una parte del panorama. Quizá interpretan la realidad desde su propia experiencia, desde emociones presentes, o quizá desde una información incompleta, un contexto incompleto, pero en Cristo nosotros encontramos algo radicalmente distinto, porque en Cristo hay una sabiduría perfecta que nunca extravía a nadie. Jesús no solo conoce nuestras circunstancias visibles, Él conoce la condición que hay en nuestro corazón, las verdaderas intenciones, motivaciones de nuestro corazón. Cristo ve lo que aún nosotros mismos ignoramos. Él comprende lo que nosotros no alcanzamos a discernir muchas veces. Él entiende perfectamente el futuro. Nada le toma por sorpresa, ninguna decisión se le escapa, ningún detalle queda por fuera de su comprensión. ¿Y eso qué significa? Que su trato, hermanos, con nosotros siempre es un trato sabio, cuando nosotros no podamos entender su trato. Y aquí es donde muchas veces nuestra fe es probada, porque nosotros solemos asociar la sabiduría divina con respuestas favorables a nuestros deseos. Pensamos que la guía perfecta
debe coincidir con nuestras expectativas. Pero hermanos, la verdadera sabiduría de Cristo no está diseñada para proteger nuestra comodidad, sino para asegurar nuestro bien eterno. Por eso, en ocasiones, la respuesta del Señor es no. Y ese no puede doler muchas veces. Ese no puede desconcertarnos. ¿Qué pasó aquí? Puede incluso hacernos sentir confundidos por un tiempo. Pero ¿por qué el Señor me dijo no? ¿Por qué no ha respondido como yo quiero? Pero el rechazo de una petición específica no significa ausencia de amor. Significa presencia de sabiduría, de una sabiduría que es superior. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Cristo sabe exactamente lo que necesitamos, aun cuando nosotros insistamos en aquello que creemos que es indispensable en ese momento. Un amigo superficial protege nuestra comodidad, busca aliviar quizá la tensión inmediata, busca evitar el conflicto, conceder aquello que produce satisfacción momentánea, pero Cristo, el verdadero amigo, protege nuestra eternidad. Su mirada no se limita al presente, su mirada está orientada al propósito eterno de Dios en nosotros. Por eso a veces Cristo permite pruebas, por eso a veces el Señor cierra puertas, por eso muchas veces retrasa respuestas y desde nuestra perspectiva, desde nuestra manera de ver las cosas que es limitada, esas experiencias pueden parecer difíciles de comprender y empezamos a preguntarnos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ciertos deseos que tengo no se cumplen si son legítimos? ¿Por qué caminos aparentemente que parecen buenos no prosperan? Sin embargo, nada en sus manos es arbitrario ni accidental. Hermanos, cada decisión, cada permiso, cada dirección responde a una sabiduría que es perfecta. Cristo nunca actúa con impulsividad, ni por emociones, ni manera caprichosa. Todo en su gobierno está diseñado, y escúchalo bien, hermano, todo lo que sucede y gobierna Cristo está diseñado para conducirnos hacia una conformidad más profunda con Él, hacernos más parecidos a Él. Eso significa que incluso aquellas cosas que hoy no entendemos están siendo usadas con propósito. Las escrituras nos muestran esta verdad, podemos encontrarla. Recordemos a Pedro, el apóstol. Cristo permitió que el apóstol Pedro atravesara el doloroso proceso de la negación. Negó a su maestro. ¿Cristo buscaba destruir a Pedro? ¿Lo hizo para humillarlo? Cristo restauró, fortaleció a Pedro, porque tenía con él un propósito futuro. Pedro más adelante vemos que murió sacrificado por el nombre de Cristo. Pensemos también en Marta, en María. Jesús retrasó deliberadamente, recordemos que Marta y María son las hermanas de Lázaro, ¿no? Que había muerto, y le preguntaron al Señor, ¿por qué llegaste hasta ahora cuando ya había muerto Lázaro, después creo que de 4 días, que le habían avisado al Señor? Y que retrasa deliberadamente su llegada ante la enfermedad de Lázaro, y Lázaro murió, y no lo hizo por indiferencia al dolor de ella. Recordemos que después resucita a Lázaro. Cristo lo hizo para revelarles una gloria mayor. En ambos casos, en el de Pedro, en el de Marta y María, la sabiduría de Cristo iba más allá de la comprensión inmediata de quienes lo rodeaban. Señor, ¿por qué permitiste que te negara? Bueno, más adelante vemos el propósito que Dios tenía con Pedro. Marta y María, Señor, ¿por qué llegaste después de que Lázaro murió? No, había un propósito mayor. Y así ocurre también con nosotros. Muchas veces interpretamos el obrar del Señor desde la
desde el punto de vista del momento, pero Cristo trabaja desde una visión eterna. Él sabe que experiencias van a producir en nosotros madurez. Él sabe que pérdidas van a despertar dependencia hacia Él. Él sabe que silencios van a profundizar nuestra fe. Él sabe qué pruebas van a formar nuestro carácter. Su sabiduría no responde al deseo de hacernos la vida más sencilla, sino a propósito de hacernos más santos. Hermanos, eso debe cambiar completamente la manera en que enfrentamos la incertidumbre. Tener un amigo sabio significa descansar en que nuestra vida no está guiada por emociones, por impulsos, por casualidades, por fuerzas ciegas, está guiada por un plan perfecto, diseñado por aquel que conoce todas las cosas, por aquel que jamás se equivoca. Cuando nosotros entendemos esto, entonces dejamos de exigir explicaciones inmediatas para cada circunstancia. ¿Por qué? Porque no, ya comprendemos que Dios tiene un propósito más grande con todas las cosas que nos suceden. Aprendemos a confiar incluso cuando no vemos con claridad las cosas. Reconocemos que la ausencia de entendimiento y que no entendamos las cosas no invalida la perfección del propósito de Dios. La fe madura no consiste en comprender todos los caminos del Señor, sino en descansar en la sabiduría de quien dirige esos caminos. Hermano, y esa es una de las mayores seguridades del creyente, saber que está siendo conducido por un amigo de verdad, un amigo que nunca se equivoca. No seguimos a alguien limitado por la incertidumbre, seguimos a aquel cuya sabiduría es infinita, cuyo consejo es perfecto, cuya dirección siempre conduce al bien eterno de su pueblo. También es un amigo constante. eh, Hay fidelidad de Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida. La inconstancia humana, hermanos, es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Muchas relaciones parecen firmes, como les decía al principio, mientras todo marcha bien, pero se debilitan cuando hay tensiones, cuando llegan las pruebas, cuando hay diferencias. Esa realidad deja marcas profundas en nuestra vida, porque el alma humana necesita saber que no será abandonada cuando atraviesa momentos oscuros. Sin embargo, en un mundo caído, la permanencia de personas parece escasa, pero en Cristo encontramos una realidad completamente distinta. Él es un amigo constante. Su presencia no fluctúa según las estaciones de nuestra vida, según las cosas que nos ocurren, no cambia según nuestras circunstancias, ni se distancia cuando atravesamos temporadas difíciles. Su cercanía no depende de la facilidad del camino, sino de la firmeza de su carácter. Es una diferencia fundamental porque la mayoría de relaciones humanas están condicionadas y esto al menos hasta cierta medida están condicionadas por la capacidad mutua entre las personas para sostener esa amistad. Pero la amistad de Cristo no descansa sobre nuestra fuerza para sostener esa amistad con Él, sino sobre su fidelidad. Él mismo prometió estar con nosotros, dice que todos los días hasta el fin. Y esa promesa, el Señor no se limita a los días buenos, incluye los días de llanto, los días de confusión, de debilidad, de lucha interior. Cristo no selecciona cuándo acompañarnos, hoy sí, mañana no. Él está presente cuando somos obedientes, cuando batallamos con la obediencia, en la celebración, en la pérdida, en la claridad, en la incertidumbre. Él siempre está allí presente. Su compañía no depende de nuestras emociones, sino de sus inquebrantables promesas hacia nosotros. Eso, hermanos, significa que incluso cuando no sentimos su cercanía, su presencia sigue siendo real. Muchas veces nosotros confundimos percepción con realidad.
Si nosotros no experimentamos consuelo inmediato, pensamos que hemos sido dejados solos, abandonados. Pero Él permanece, aun cuando nuestro corazón esté vacilando. Ahora, hermanos, esta constancia sería imposible si dependiera de nosotros. Si nuestra amistad con Dios descansara en nuestra consistencia espiritual, que siempre nuestra espiritualidad fuera en aumento, hermanos, muchas veces tenemos momentos de fervor, pero también temporadas de enfriamiento. A veces caminamos con firmeza, otras veces tropezamos con nuestras propias luchas. Si todo dependiera de nosotros, no podríamos tener ninguna seguridad, pero Cristo es quien sostiene la relación por su propia fidelidad. Él es quien preserva a sus amigos. Él es quien levanta cuando caemos. Él es quien busca cuando dudamos. Él es quien nos sostiene cuando desfallecemos. No abandona a quien Él ha llamado suyos, a quienes Él ha salvado. Eso también debe cambiar por completo la manera en que entendemos la seguridad espiritual, porque no estamos sostenidos por nuestra capacidad de aferrarnos a Él, hermanos, sino por la decisión de Él mismo de no soltarnos. Nuestra esperanza no descansa en la firmeza de nuestras manos, sino en la fuerza de sus manos. Y esa es una verdad que debe consolarnos, porque significa que aún nuestras noches más largas seguimos siendo objeto de su cuidado. En un mundo donde las promesas se olvidan, donde las personas se desaparecen, Cristo permanece presente. Cuando otros se alejan, Él permanece. Cuando todo parece incierto, Él sigue siendo el mismo. Cuando nuestras fuerzas disminuyen, su fidelidad continúa intacta. Su constancia se convierte en esa ancla para nosotros como creyentes. Un ancla que sostiene cuando las emociones son inestables, las circunstancias son adversas. La seguridad del cristiano, hermano, no está en una vida libre de dificultades, sino en la certeza de que jamás vamos a caminar solos en medio de esas dificultades, porque el amigo fiel, que es Cristo, no abandona en medio del camino. Él ha, él ha comenzado una obra en nosotros y Él también la va a llevar hasta el final. Y esa es la grandeza de su amistad. No es una amistad pasajera, frágil ni condicionada, es una relación sostenida por una fidelidad perfecta, una fidelidad que atraviesa cada circunstancia y que permanece hasta la eternidad. Hermanos, y Cristo es un amigo eterno, una relación que trasciende la muerte. Debemos recordar, hermanos, que hay una verdad que atraviesa toda nuestra experiencia humana. Incluso las amistades más profundas de esta vida tienen un límite que es inevitable. Por más sincera que sea esta amistad, por más sincero que sea el afecto, por más fuerte que sea el vínculo que exista en una amistad, el tiempo desgasta y la muerte interrumpe toda relación terrenal, por hermosa que sea, está marcada por la fragilidad de nuestra condición caída. Y esta realidad, hermanos, confronta con lo pasajero de todo lo humano. Hay amistades que duran años, otras toda una vida, pero ninguna escapa a la separación final. La muerte levanta una barrera que ningún afecto humano puede vencer por sí mismo. Esa certeza produce un sentido de fragilidad, porque sabemos que todo aquello que amamos en esta tierra está sujeto a la pérdida. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de una amistad completamente distinta, porque el Señor Jesús es un amigo eterno. Su vínculo con nosotros no está sujeto a limitaciones de este mundo que está caído. Su vínculo con nosotros no está sujeto al envejecimiento, no se debilita, no se desgasta y no puede ser destruido por la muerte. Y eso es precisamente
lo que hace única la amistad con Cristo, porque donde toda relación humana encuentra un final, la relación con Cristo continúa intacta para quienes pertenecen a Él. Hermanos, la muerte no representa una ruptura definitiva, sino una transición hacia una comunión más plena con Él. Aquello que para el mundo parece el final, para el amigo de Cristo, es el comienzo de la experiencia más profunda de su presencia. La muerte, que para otros es separación, para el creyente se convierte en entrada a la plenitud de la comunión con aquel que ha caminado con nosotros desde el principio. Por eso, la amistad de Cristo no termina con nuestro último aliento. Al contrario, en ese momento es cuando su compañía se vuelve más real que nunca. Él no nos abandona en el comienzo de la eternidad, nos conduce a través de ella. La Escritura presenta esta verdad con mucha ternura. El creyente no enfrenta la muerte solo. Cristo mismo acompaña, sostiene, lleva a los suyos hacia la presencia del Padre. Aquel que fue nuestro Salvador en la tierra será también nuestro compañero en el camino final. Y esto, hermano, transforma radicalmente nuestra manera de ver las cosas, porque significa que poseemos una relación que es indestructible, una relación que no tiene fecha de vencimiento, que no se erosiona, que no se pierde con el paso de los siglos. Lo que tenemos en Cristo no es una experiencia temporal, es un vínculo que está sellado por su obra redentora. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, no podría ofrecer una amistad eterna, pero Él vive, y porque vive, su relación con su pueblo permanece para siempre. Su resurrección garantiza por la muerte. La muerte. Bueno, por un momento, ¿ya me escuchan ahí? Hermanos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, Sí, ¿se había ido por un momento? Sí, sí, señor. señor. Unos Ok, minutitos. listo. Entonces, hermanos, decía que por tener a Cristo es poseer una amistad que trasciende toda frontera temporal, tener un amigo para mañana, para la eternidad, un amigo en la juventud, un amigo en la vejez, un amigo en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en la vida, también en la muerte. Y después de la muerte. Después de la muerte podemos seguir disfrutando de su compañía por siglos, siglos sin fin. No existe relación comparable a esta, porque no hay ni habrá jamás un amigo tan fiel, tan poderoso, tan eterno como Jesucristo. Todo lo demás pasa, todo lo demás termina, pero Él permanece. Quienes pertenecen a Él disfrutarán de su amistad para siempre. Y ya para concluir, hermanos, después de considerar quién es Cristo como amigo, un amigo verdadero, poderoso, amoroso, sabio, constante, eterno, debemos reconocer que no existe bendición mayor para el alma. La bendición mayor es conocerle a Él. Tener a Cristo no es poseer simplemente una idea religiosa, ni participar externamente en una comunidad de fe. Tener a Cristo es poseer la relación más profunda, segura y transformadora que puede existir. Pero toda esta verdad que hemos hablado acerca de Cristo nos lleva a preguntarnos algo, y es,
¿Es Cristo realmente tu amigo? ¿Tienes una relación con Cristo? No pregunto si sabes acerca de Él. La pregunta es, ¿vives una comunión real y diaria con Cristo? ¿Has depositado verdaderamente tu confianza en Él? ¿Descansa tu alma en su gracia? ¿Caminas bajo su dirección? Es posible admirar a Cristo, pero no pertenecerle a Cristo. Es posible hablar de Él, pero no conocerle a Él. Incluso, hermanos, es posible rodearse de actividades religiosas y sin embargo permanecer lejos de la intimidad de su amistad. Y eso exige que nos autoexaminemos. La amistad de Cristo es una relación viva con aquellos que por la fe han sido reconciliados con Él. Sus amigos, ¿quiénes son? Los que escuchan su voz, los que descansan en su obra, los que se rinden a su señorío. Por eso, si tú hoy descubres que has vivido una vida distante, superficial e indiferente, no permanezcas así. Si te sientes solo, si has sido herido por amistades terrenales, si has experimentado el peso de la traición, si percibes que tu necesidad es demasiado grande, entonces a quien debes mirar es a Jesús. Es el amigo de los pecadores que se arrepienten. Es el refugio de los quebrantados. Él es el sostén de los que andan en debilidad. Así que no vas a encontrar a nadie más que te pueda ofrecer una gracia tan grande, una fidelidad tan grande, la fidelidad que Él garantiza, que Él derrama. Así que busca su rostro, confía en su sacrificio, rinde tu vida a Cristo, porque Cristo no rechaza al que viene a Él con necesidad. Él recibe, restaura, sostiene. Y quien tiene a Cristo como amigo, nunca estará verdaderamente solo, ni en la vida, ni en la muerte, ni en la eternidad. Porque la amistad de Jesús no termina, no falla y no se agota. Él es la compañía segura del alma en esta vida y también para siempre. Amén.